Bien, muy buenas noches. Empezamos de nuevo. ¿Listo? Muy buenas noches. Ahí estamos, muy bien. Vamos a ver en esta noche una característica de Pablo. Hemos visto el primer día su salvación, su conversión. Hablamos de una palabra, provocación. Dios ahí con el aguijós para llevar a Pablo a que conozca al Señor. El segundo estudio fue la preparación. El Señor preparándolo porque era un vaso escogido para llevar el Evangelio. Los próximos 3 estudios van a ser 3 características de Pablo. Para que no se las olviden, con la P de Pablo empiezan las 3 características. A ver, vamos a ver si están despiertos y a ver si me ayudan. A ver, decime qué pensás que puede ser una característica de Pablo que empiece con P. ¿Eh? ¿Cómo? Prisión. No entendí. ¿Prisión? Prisión. Estuvo en la prisión. No, pero una característica de Pablo, que era prisionero, esa no la vamos. Prudente, era prudente, sí, tampoco la vamos a ver, pero bueno, era prudente. Era pecador. Predicador. Ese era más su oficio, pero característica de Pablo. Era un hombre de perseverante, ese es uno, sí, lo vamos a ver en un momento, no hoy. O sí, paciente, era paciente. Era pequeño, sí, porque el nombre Saulo significaba pequeño, así que medio petizo, pobre. ¿Qué vas a hacer? ¿Algún otro? Pero opuesto. No, tenemos para dar un montón de estudios. La verdad que había un montón que no las había pensado. Muy bien, pero ninguno dijo la que vamos a ver esta noche. Esta noche vamos a hablar de Pablo, un hombre de pasión. Un hombre de pasión. Y vamos a leer. Disculpen. Primera Corintios D. Mientras lo buscan, 1 Corintios 9, 16 y 17. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ahora fíjate, Pablo hablando de predicar el Evangelio es una necesidad para su vida. Sigue. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Este es un hombre de pasión. Un hombre que tenía pasión por predicar el Evangelio, un hombre que tenía pasión por ganar almas. Esto era lo que movía su vida, la pasión por ganar almas. Y acá en 1 Corintios 9 él describe esto de una manera excelente. Él dice, el pasaje más largo, yo lo resumí y usé la versión NTV, es muy clara para explicar ahí. Él dice a los judíos, me hago judío, a los que no tienen ley, como si yo no tuviera ley. A todos me hago todo. A los débiles me hago como débil. No está diciendo que adopto el estilo de vida de ellos. No, está diciendo, y por eso me gusta como lo pone esta versión, trato de encontrar algo en común para poder llegar a sus vidas, para identificarme con ellos y para, de alguna manera, ganar alguno para Cristo. Este es el concepto, la pasión que lo llevaba a buscar y ganar, no importa si era judío, gentil, lo que fuera.
a predicar y ganar a otros para Cristo. La pasión que movía su vida. Para él predicar el Evangelio no era una opción. Era, dice, impuesta necesidad. Y ay de mí, pobre de mí si no predico. Ahora, claro, del día del tribunal de Cristo, no solo van a ser juzgadas las obras, sino la intención con la que hiciste la obra. No solo las obras. Usted dice, si predico de mala voluntad, y bueno, tengo que predicar igual, pero olvídate de la recompensa. Ahora, si lo hago de buena voluntad. Claro, en Filipenses él dice, algunos predican por contienda, por vanagloria, es decir, porque quieren ser aplaudidos por los hombres o por competencia, a ver quién gana más almas. Bueno, de todas maneras Cristo es predicado, pero olvídate de la recompensa. El Señor promete la recompensa para aquel que sirve, pero lo hace por amor, lo hace con la intención correcta. Ahora, Pablo tenía en claro el plan de Dios para la salvación. Él ya había escrito en Romanos capítulo 10 el plan del Señor. Él dijo, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Este es el asunto. Todo aquel que invoca el nombre del Señor es libre para todos. Todo el que invoca. ¿Qué es invocar? Invocar es un pedido de auxilio. Esta persona que invoca es porque reconoce su necesidad. A ver, el que invoca a un bombero es porque está en medio de un incendio. El que invoca al guardavidas porque se está ahogando en el mar. Invocar al Salvador es porque reconozco que estoy perdido por mis pecados, que estoy condenado y que necesito un Salvador. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo empieza acá una serie de 4 preguntas que te llevan a descubrir el plan de Dios para la salvación. Dice, a ver, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Así que, ¿qué necesito para invocar? Creer. Necesito creer. ¿Cómo voy a invocar a alguien que jamás conocí? Que si no conozco a Jesús, ¿cómo voy a invocar en aquel en el cual no han creído? Pero acá surge otra pregunta. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿qué necesito para creer? Necesito oír. Necesito oír. Pero ahí viene la tercera pregunta. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿qué necesito? Que alguien predique el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Alguien tiene que enviar a estas personas. Y aquí habla entonces del plan de Dios para enviar misioneros por todo el mundo. ¿Ves? Acá alguien tiene que ser enviado para predicar, para que alguien pueda oír y para que de esta manera pueda creer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, dice, de la palabra de Dios. La fe no es un don que Dios le da a ciertas personas. No, la fe viene por el oír la palabra. Cuando uno escucha la palabra, tiene la oportunidad de rechazar la palabra o de tener fe en la palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. Este es el concepto de Jesús en la gran comisión, que yo creo que a muchas iglesias hoy se le cayó una letra, ¿no? Fíjate, la gran omisión es la gran falta, no estamos llegando hasta el fin de la tierra. Pero, en resumen, ¿cuál fue la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿En qué consiste el Evangelio? La palabra Evangelio, la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento, claro, en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra evangelio es en griego, pero hubo un momento donde se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento hebreo, al griego. Se llamó la Septuaginta porque fue traducida por 70 judíos que hicieron esta traducción para que se pueda leer en griego porque era el idioma que dominaba en el mundo. Y entonces la primera vez que ellos colocan la palabra evangelio es en 1 Samuel. Fíjate el versículo. 1 Samuel 31:10. Dice, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, para que llevaran, dice, el evangelio. No es el evangelio nuestro, que
es para entender el uso de la palabra. La palabra evangelio era buena nueva, pero buena nueva de victoria. Dice acá, le cortaron la cabeza, le sacaron las almas y mandaron mensajeros anunciando la buena noticia de que eran libres, que habían vencido al enemigo. Bueno, el Señor dice, ustedes tienen que ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? La buena noticia de que Cristo venció. ¿Qué venció? Venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo. Él en esa cruz venció a la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Él venció ahí a la muerte cuando dice en Hebreos capítulo 2, por medio, él participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿Ves? Él venció. Él venció al pecado, él venció la muerte, él venció al diablo. Y él dice, vayan por todo el mundo y den esa buena noticia de que puedan ser libres. Porque él ganó la victoria. Muchos siguen esclavos del pecado porque no saben que pueden ser libres. ¿Ves? Cristo venció. Y Pablo entendió este concepto de la gran comisión y entonces él pide a la iglesia que oren por él. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando la Biblia habla de misterio, no habla de una película de misterio como nosotros hoy. La palabra misterio era un plan secreto de conquista. Y Pablo lo dice para transmitir ese plan de Dios para la salvación de las almas. Dice, oren por mí, para que al abrir mi boca, ahí donde esté, ya sea delante de un rey o ya sea en una cárcel, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio. Ahora, en el capítulo 1 de Efesios, él va a decir, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. Otra versión traduce según el plan. El plan. Ahora, acá hay una frase que esta mañana hablamos en el estudio. ¿Cuál frase? A ver si están despiertos y a ver si ahora la pegan. ¿Cuál frase aparece en este versículo? ¿Cuál? Muy bien, hablamos de predestinado, claro que sí, pero hablo de una frase. Está en amarillo. Todas las cosas, muy bien, todas las cosas. Esta mañana hablamos de Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, trabajan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas están trabajando en nuestra vida. Pero en este versículo 1:11, vamos a leerlo ahora en otra versión, dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. En Romanos dice que Él usa todas las cosas para trabajar en nuestra vida. Pero acá en Efesios dice que todas las cosas son utilizadas por Dios de acuerdo a su plan. ¿Cuál es el plan? Anunciar el Evangelio. Que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Él nos dejó en el mundo con este plan de que nosotros anunciemos el Evangelio. El plan de Dios fue que el Evangelio sea comunicado por su iglesia, por todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Él no permite a los ángeles anunciar. Ya explicamos, es peligroso que los ángeles anuncien, ¿sí? Porque puede venir un ángel, un demonio, disfrazado de ángel de luz, y así, por ejemplo, comenzaron los mormones. Un supuesto ángel moroni, se le apareció un hombre, José Smith, y ves,
el hombre no podría distinguir si es un ángel o un demonio. Entonces Dios dice, no, a los ángeles no. Ustedes van a anunciar el evangelio. Dios, en su plan, quiso que hombres comunes se comuniquen el evangelio para que el hombre, por la fe, pueda ser salvo. Entonces, ese es el plan. Y Pablo dice, oren por mí. Porque Dios usa todas las cosas para que este plan pueda llevarse a cabo. Y dice Job, yo sé bien que tú todo lo puedes y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios tiene un plan y el diablo intenta estorbar el plan de Dios para que ese plan no se lleve a cabo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? A ver, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo dice ahí estas cosas. A ver, ¿quién manda la tribulación, la angustia, la persecución? El enemigo. ¿Y por qué lo manda? ¿Por qué nos quiere, dice, separar del amor de Cristo? ¿Por qué nos quiere separar del amor de Cristo? Porque cuando estamos unidos en amor a Cristo es cuando queremos servirle y predicamos el Evangelio, pero si Él te logra separar del amor de Cristo, te desanimás, te deprimís, entonces dejas de predicar. No entiendo bien. ¿Qué significa separarme del amor de Cristo? Es que cuando estás sufriendo tribulación, angustia, viene el diablo y te susurra al oído. ¿Ves? ¿Dónde está Dios? ¿Ves que Dios no cuida de vos? ¿Ves que Dios te abandonó? ¿Ves que no vale la pena servirle? ¿Qué le vas a contar a otro de Cristo si mirá lo que está sufriendo? Entonces Él utiliza estas herramientas para separarnos del amor de Cristo. A ver, hay una vieja leyenda que quizás nos ayude a entenderla. En la mitología griega había una leyenda de Anteo y Hércules. A Hércules lo conoces, ¿no? Lo viste en los dibujitos al menos algún día. Anteo y Hércules se pelearon una vez, pero pasaba lo siguiente. La historia dice que Hércules, viste, muy fuerte, le pegaba a Anteo, pero cuando Anteo caía en tierra se levantaba con más fuerza que antes. Entonces Hércules lo agarraba así, lo revoleaba, ¡pah!, lo tiraba por ahí, y cuando caía en tierra se levantaba más fuerte que antes. Hasta que Hércules paró, porque dice, a ver, pensala un poco, si cada vez que le pego y cae a tierra se levanta más fuerte que antes, va a llegar el momento donde él va a tener más fuerza que yo. Entonces paró la pelea. Se fue Hércules y consultó a un oráculo y le dijo, ¿cómo hago para vencerlo? No lo puedo vencer, porque cada vez que cae a tierra, entonces el oráculo le dijo así, le dijo, lo que pasa es que la tierra es su madre, él es hijo de la madre tierra, y cuando cae en la tierra su madre le da fuerzas, así que la única manera de matarlo es separarlo de la tierra. Entonces Hércules va, lo agarra al feo y lo mantiene apretado arriba de un monte separado de la tierra hasta matarlo. Ahora la leyenda lo que nos enseña es esto, ¿ves? Lo que Hércules hizo fue separarlo. Bueno, Satanás intenta separarnos del amor de Dios, porque de esa manera nos desanimamos, nos frustramos y no predicamos el Evangelio. ¿Y qué manda para separarnos? Dice, manda tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Es decir, manda cosas que te desanimen, para que en un momento vos digas, no, no vale la pena servir a Cristo, o ves, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no cuida de mí? Un creyente que no está disfrutando de la vida cristiana, que no está disfrutando de la voluntad de Dios en su vida, no predica el Evangelio. Porque ¿qué le voy a contar a otros? ¿Qué le voy a decir? ¿Vengan a Cristo para ser aburridos como yo? No, ¿ves? Es el creyente que está disfrutando, que está enamorado del Señor, que está disfrutando y entonces tiene pasión por ganar almas y decirle a otros, vení a Cristo, porque es lo mejor que puedes tener en la vida. Bueno, el plan de Satanás, dice, es enviar estas cosas. ¿Quién nos separará? Pero ¿cómo sigue el versículo?
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate bien, Pablo dice, antes en todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? En todas estas cosas. En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez. En esas cosas somos más que vencedores. La palabra que Pablo usa es la palabra griega hipernikao. Nikao, de donde viene la marca Nike, que significa conquistador o vencedor. Super conquistadores. ¿Sabes quién usaba esta palabra? Los romanos. Los romanos dicen, nosotros somos hipernicaos, somos más que conquistadores. ¿Por qué? Porque los romanos tenían una estrategia. Los romanos conquistaban una ciudad y después de conquistarla tomaban a los hombres de la ciudad y les hacían una propuesta. Les decían, miren, ahora queremos ir a conquistar la ciudad que está acá al lado. Y les hacemos esta propuesta. Ustedes van a pelear por nosotros. Van a ir al frente de batalla. No, están claro, por nosotros. No. Si no quieren ir, los matamos. Fácil. Y no solo a ustedes, matamos sus familias. Ah, bueno, esto cambia la cosa. Ustedes van a ir al frente de batalla y van a pelear por nosotros. Porque es la única manera de salvar a tu familia. Y quizás salvas también tu vida. Por ahí te matan, por ahí te salvas. ¿Qué pensás que hacía la gente? Por supuesto, no había otra alternativa. Así que ellos iban al frente de batalla, ¿ves? Los que iban primero tenían pocas posibilidades de vivir, ¿no? Porque de arriba de las murallas te tiraban de todo. Pero ¿por qué peleaban? Por los romanos eran los enemigos. Porque era la única alternativa. Entonces los romanos se jactaban porque decían, nosotros somos super conquistadores porque hasta nuestros enemigos pelean por nosotros. ¿Ves? Este es el concepto. Somos super conquistadores porque hasta nuestros enemigos pelean por nosotros. Mira esta frase, sacada de un libro. Dice así, el vencedor derrota a su enemigo, pero uno que es más que conquistador lo subyuga. El conquistador anula el propósito del enemigo. El que es más que un conquistador hace que el enemigo sirva a su propio propósito. El conquistador vence al enemigo. El que es más que un conquistador convierte al enemigo en su esclavo. Y el Señor hizo esto. A ver, el Señor toma lo que Satanás manda y lo usa para sus propósitos. Entonces, por ejemplo, tenemos la historia de Pablo en Filipos. Pablo llega a Filipos y comienza a predicar el Evangelio en el agora, en la plaza pública. Y ahí había una niña de 10, 11 años, que unos hombres la habían llevado al templo de Delfos para obtener el espíritu de Pitón. Así dice la escritura, el espíritu de Pitón. Nosotros le decimos una pitonisa. Y esta niña entonces practicaba la adivinación y los amos ganaban mucho dinero. Y esta niña cuando veía a ellos decían, ellos vienen en el nombre del Dios Altísimo. Y a Pablo le molestaba, decía, yo no quiero que Satanás nos haga propaganda, no quiero que nos confundan. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, Pablo no expulsó el demonio al primer día porque sabía que iba a tener problemas, pero un día no aguantó más. Un día Pablo no aguantó más de ver a esta niña. La compasión inundó la mente de Pablo. Pablo sabía que iba a tener problemas, pero no aguantó más. Y se hace esta niña y expulsó al demonio, lo echó. Y claro, pasó lo que él tenía. Los amos entonces lo agarraron, enojados porque le había arruinado su negocio, y entonces lo llevaron, los azotaron sin juicio previo, porque esta gente era poderosa y le dijo, a estos péguenle para que aprendan. Y les dieron duro y los mandaron al calabozo, al que estaba más al fondo de todos. Los pusieron sobre un cepo, esa era parte de la tortura. Y ahí estaba Pablo y Silas, medianoche, ensangrentados. Los habían azotado con varas. Estaban en un cepo. Y Pablo le dice a Silas, ¿Silas puede dormir? No, me duele todo. Bueno, vamos a cantar a Dios. ¿Qué? Vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar.
Pablo, estás loco, estamos en una cárcel. ¿Cómo se te ocurre? Los presos nos van a tirar colgados. ¿Qué nos van a hacer si estamos tarea tarta? Cada uno está en su celda, vamos a alabar a Dios. Y se pusieron a cantar a medianoche. Y de pronto un terremoto. El terremoto no fue milagro, terremoto hay por todos lados. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. El carcelero viene y cuando ve que las puertas están abiertas se va a matar. ¿Por qué se va a matar el carcelero? Porque según la ley romana, si los presos se escapaban, el carcelero moría y toda la familia moría. Ese era el castigo por dejar escapar a los presos. Ahora, si el carcelero estaba muerto, es decir, pensarían que los presos lo mataron al escaparse y entonces no mataban a la familia. Dice, al menos salvo mi familia. Pero Pablo le dice, no te mates, estamos todos acá. Y el carcelero mira y no entiende. No entiende, pero ¿por qué están todos acá? Si están las puertas abiertas. No entiendo, ¿por qué no se van los presos? Y yo creo que los presos no se fueron porque estaban impactados por estos dos hombres. ¿Cómo es que se ponen a cantar a medianoche? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo es que pueden alabar a su Dios después de que fueron injustamente encarcelados y los maltrataron y les pegaron? ¿De dónde sacan la fuerza para alabar a Dios? Ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Ustedes tienen un gozo, una paz que nosotros no tenemos. Yo sé que están las puertas abiertas, pero no me voy nada ahora. Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que tienen. Y ves, y ahí Pablo y Silas comenzaron a predicar el Evangelio. Y se convierte el carcelero, se convierte su familia. La historia cuenta que el carcelero fue el primer pastor de la iglesia de Filipo. Por eso la iglesia era una iglesia tan buena, se portaban todo bien, porque si no el carcelero y te disciplina adentro. A ver, Pablo jamás pensó encontrar al pastor de la iglesia ahí en esa cárcel, pero sí fue el plan de Dios. Ahora, Dios no lo puso en la cárcel. Fue Satanás el que decía, bueno, a este lo vamos a mandar ahí que no predique más. Pero lo que el enemigo manda para mal, Dios transforma para bien. ¿Te das cuenta? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque aún el enemigo trabaja para Dios. Lo que el enemigo mandó para mal, Dios transformó para bien. El enemigo mandó la cárcel, la persecución, los azotes. Sí, pero Dios usó eso para salvar almas. A ver, Hechos capítulo 27. Ahí tenés otra escena de Pablo. Está yendo preso a Roma. Está en un barco y de un viento huracanado llamado Euroclidón. De pronto el barco se hace pedazos. Y dice ahí que todos llegan nadando o agarrados de las tablas, llegan a una isla llamada la isla de Malta. Y ahí están en la isla y Pablo va a buscar leña para un fueguito porque dice que llovía y hacía frío. Y Pablo se pone ahí a buscar leña y una serpiente se le prende en la mano. Y la gente dice, oh, hay que tener mala suerte, ¿no? Porque te salvaste del naufragio y te agarra la serpiente. Dice, este sí que debe ser un criminal que la justicia no deja vivir. Pero Pablo tiró la serpiente al fuego y la gente dice que estaba esperando que se hinche, que mueras. Y cuando vieron que no pasaba nada, cambiaron de opinión. Dijeron, no, este no es un criminal, este debe ser un dios. Viste, así la gente va de un lado para el otro, ¿no? Y Pablo dice, no, ni una cosa ni la otra. Pero ahí se dio la oportunidad para predicar el Evangelio. Y de pronto ese pueblo que estaba en tinieblas vio la luz de Cristo. Ahora, escúchame, Pablo nunca pensó en ir en sus viajes misioneros a la isla de Malta. ¿Por qué? Porque ni aparecían los mapas, era una islita muy chiquita. No estaba en sus planes, pero estaba en los planes de Dios. Dios sí conocía a esa gente. Y como Pablo no fue voluntariamente a la isla de Malta, Dios dice, tranquilo, yo me ocupo. Y sopló un poquito y mandó un viento huracanado y el barco se hizo pedazos. ¿Dónde? Ahí, la isla de Malta. ¿Por qué? Porque Dios usa todo para sus planes.
Ahora, voy a decir, pero ¿quién mandó el naufragio? ¿Quién mandó la serpiente? Bueno, yo creo que Satanás quería matarlo a Pablo, pero Dios transformó los planes para bien. Y después Pablo llega finalmente a Roma. Llega a Roma. Lo ponen en una cárcel. Está custodiado por la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana estaba compuesta por 9.000 soldados elegidos, la élite, lo mejor de lo mejor, que eran los que custodiaban la casa del César. En la ciudad de Roma nadie podía portar armas, solo los guardias pretorianos. Eran los soldados más fuertes, más entrenados, lo mejor de lo mejor. Y Pablo estaba preso ahí porque era ciudadano romano, esperando el juicio. Y cuando escribe Pablo a los filipenses, dice, gracias a mis prisiones, todo el pretorio escuchó el Evangelio. Es decir, ¿a cuántos les predicó? A los 9.000. ¿Qué hizo? Los reunió y dice, a ver, César, reunime a la guardia que le quiero predicar el Evangelio. No. Pablo dice que escribiendo a los Gálatas que él era embajador en cadenas. Es decir, a Pablo le encadenaban un guardia, cada 4 horas le cambiaban el turno. Así que a él le encadenaban, le ponían un guardia y se lo encadenaban. Y Pablo decía, esto está buenísimo. Porque las cadenas no son para negar, yo no lo voy a escapar, las cadenas son para que ella no se escape. Y tengo 4 horas para predicar el Evangelio. ¿Sabes qué? Esto está buenísimo, dice Pablo, ya no tengo que andar viajando. Me siento acá y me encadenan un inconverso para que yo le predique. Esto está genial. 4 horas predicándole. Terminaba las 4 horas, Pablo decía, ¿qué pasa el que sigue? Y le encadenaban a otro. Y Pablo dice, gracias a mis prisiones, todo el pretorio le predicó a los 9.000. Ahora yo creo que Satanás dice, bueno, a este no lo pude matar. Le mandé un naufragio, no lo pude matar. Le mandé una serpiente, no lo pude matar. Lo pedrearon 3 veces, no lo pude matar. Bueno, al menos lo pongo en la cárcel y acaba de dejar de predicar el Evangelio. Olvídate, Satanás. Ahí, en la cárcel, Pablo convirtió una prisión en una iglesia. Y de pronto está escribiendo, fíjate, ¿no? Porque de ahí en la cárcel Dios tuvo 2 propósitos, que le predique ahí a los guardias y que escribiera las cartas, porque Pablo viajando de un lado para el otro, Dios le dice, Pablo, frena un poco, quiero que escribas. Y cuando escribe la carta a los colosenses, termina el capítulo 4 y dice, los de la casa del César le mandan un saludo. ¿Quién eran los de la casa del César? Los guardias pretorianos que estaban con él, ¿no? Que estaba el guardia ahí al lado y dice, che, Pablo, ¿a quién le escribís? A la iglesia de Colosa. Mandale saludos. Vos sabés, la obra de Dios no puede ser frenada. Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios dice, no está presa. La palabra de Dios no está presa. ¿Te das cuenta? Dice, lo que el enemigo manda para mal, Dios transforma para bien. Por eso somos, ¿qué? Somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Ves? La pasión de Pablo no podía contenerse ni con una cárcel, ni con un castigo. No. La pasión lo llevaba a hablar de Cristo a los que tenía alrededor. Mira, ¿te pusiste a pensar alguna vez que Dios permite circunstancias para que puedas predicarle a alguien? Yo me acuerdo que una vez venía de predicar en Buenos Aires, había sido un día glorioso, había estado predicando en una escuela, después a la noche en una iglesia y venía tarde a monte y me choqué contra un camión de gallinas. Desde ahí que tengo un trauma con los hinchas de River en Argentina porque vi una gallina que pone mal. Terminé en el hospital, me dolía hasta el apellido. Y de pronto estaba mi esposa ahí cuidándome. Y en la cama de al lado, en la habitación, habían traído un hombre del campo que había tenido un accidente con el tractor. Lo llevaron para operar de urgencia y la esposa estaba ahí desconsolada. Y mi esposa comenzó a hablarle, a consolarla, a animarla y la predicó el Evangelio.
Y en el momento yo escucho que están orando, que ella está aceptando a Cristo como Salvador. Y ahí, mira, no me podía doblar así para ver quién era porque me dolía todo, pero ahí había gozo en esa oración, ¿no? ¿Por qué? Porque aún lo que el enemigo mandó para mal, Dios usó para la salvación de alguien. ¿Te das cuenta? Somos más que vencedores. Porque no hay nada que el enemigo pueda hacer para separarnos del amor de Cristo. No dejes que el diablo te desanime cuando viene a tu oído y te dice, Dios te abandonó, ¿por qué Dios permite que estés sufriendo? Acá de acá, Satanás, no me molestes. Dios lo permite, por algo será. Pero yo sé que Cristo me ama. Yo sé que Él jamás deja de amarme y está a mi lado. Así que anda a molestar a otro. Mira, mira cómo Pablo termina este canto de Romanos capítulo 8. Vamos a avanzar esto acá, fíjate. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tremendo, ¿no? Somos más que vencedores. Nada, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y con esta convicción, Pablo iba y predicaba el Evangelio. Él fue un hombre lleno de pasión. Nada podía impedir, nada podía frenar que él predique el Evangelio. Yo creo que tenemos que orar para que algo de esa pasión se contacte en nuestra vida. Hoy veo una iglesia, viste cómo termina la del Apocalipsis, ¿no? La última, ¿te acordás? Era la de la Odisea. ¿Cuál era su característica? Tibios. ¿Y la tibieza qué significa? Que no tiene pasión. Algo tibio. Decimos ni mate ni tereré. Tibio. Solo te causa náuseas. Algo tibio no mueve nada. A los que les gusta el deporte, ¿viste? Decimos, frío, no sirve. Pero este es un tibio. No tiene garra, no tiene fuerza, ¿no? Bueno, el Señor dice, a los tibios me dan náuseas, dice Dios. Me dan náuseas. Yo quiero una iglesia llena de pasión. La pasión por predicar el Evangelio. La pasión por alcanzar a los perdidos. Pablo era un hombre de pasión. Y yo espero que vos hoy decidas, Señor, dame de esa pasión. Esa pasión que me mueva a predicar a Cristo ahí donde estoy. En el colegio, en la calle, a mis amigos. Pasión. Alguien dice, pero es que me da vergüenza. Bueno, Timoteo era medio vergonzoso. En 2 Timoteo, Pablo 5 veces le va a hablar de la vergüenza. Le dice, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, pero eso es tuyo. Dice, porque el obrero no tiene de qué avergonzarse, porque yo no me avergüenzo. Ni hay que ser como un obrero que sabe usar la palabra de Dios y que no se avergüenza varias veces. ¿Por qué? Porque le estás recordando. No podés avergonzarte de aquel que te amó tanto, te murió en la cruz por vos. Vamos a orar. Pablo, un hombre de pasión. Yo quisiera que ahí cuando estés con tus ojos cerrados, pienses en personas que conoces y que todavía nunca les hablaste de Cristo.
Pensá en un nombre de alguien que conoces, que nunca hablaste de Cristo. Decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque estuvo a mi lado tantas veces y no le hablé de Cristo. Y si hoy se muere, se va al infierno. Yo no le dije nada. Y pedirle a Dios, Señor, dame pasión para que al volver de este campamento pueda ir y buscarme y hablarme del Señor. Dame pasión para aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo, para compartir el Evangelio, la buena noticia de que Él venció, de que podemos ser libres. El Señor obra en nuestro corazón, obra cada uno de estos días para que salgamos de este campamento transformados por tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.